Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto cómo he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y todo, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él y la profanaras, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bueno, hermanos, este es creo que la semana pasada vimos el mandamiento número 10, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? No sé cuánto ya se saben los 10 mandamientos, pero ¿verdad? Pero no los vamos a pasar aquí, hermanos, para que no diga nada. Amén. Pero bueno, hermanos, este es el tema número 32, el tema número 32 de este libro de Éxodo. Y como tema, hermano, es un tema interesante, ¿qué? Como tema es un temor a acercarse, pero en este caso tenían un miedo ellos a acercarse a Dios, ¿okay? Tenían un miedo ellos a acercarse a Dios. Hemos estado mencionando, hermanos, que este libro de Éxodo, vemos nosotros varias tipologías a través de todo este libro. Vemos que Egipto es una tipología del mundo, vemos que Faraón es una tipología del adversario, vemos que el pueblo de Israel es una tipología de la iglesia, vemos que la esclavitud es una tipología del pecado, y la salida es una tipología de la redención, y Moisés es una tipología de Cristo. Amén. Podemos nosotros ver a través de este libro estas varias tipologías. Hemos hecho mención, hermano, también que después de 3 meses, ahí en el capítulo 19, de que Israel sale de Egipto, hermano, llegan a Sinaí, y en Sinaí, hermano, se hace la estancia un poco más larga ahí. Ahí se quedan por un tiempo, porque el Señor le está dando lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos o el decálogo, y también toda la ley. Algunos comentaristas, hermanos, exponen que toda la ley, fíjense bien, que toda la ley que les va a dar es una derivación de los 10 mandamientos. Es por eso que conforme vayamos nosotros avanzando en los capítulos, de repente van a aparecer esporádicamente estos 10 mandamientos. Conforme uno va avanzando, los va a ir, de repente los va a ir mirando por ahí, uno que otro mandamiento. Entonces, es muy congruente, porque ya leímos aquí, hermanos, del verso 18 al verso 26, que ya el Señor les vuelve a recordar el primer mandamiento. Amén. Les recuerda el primer mandamiento. Entonces, creen, hermano, que los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos, de ahí viene lo que es toda la ley, hermano. Es una derivación. Ahora, en el capítulo 19, hermano, es un tema que ya vimos anteriormente. Si usted recuerda, Israel llega a Sinaí en el capítulo 19. Si usted da la vuelta a la página, a su hoja de su Biblia, ahí va a mirar que Israel llega a Sinaí. Y cuando llegan a Sinaí, hermano, Moisés sube al monte. Moisés sube al monte, ahí en el capítulo 19. Vamos al capítulo 19, verso 1. Usted va a ver, hermano, que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí,
Verso 2, y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y verso 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. Entonces vemos nosotros en este capítulo, hermano, que cuando llegan ahí, Moisés, hermano, sube a Sinaí, sube al monte. La palabra del Señor, hermano, nos dice que Moisés sube y el Señor le hace un llamado, no solamente a Moisés, sino a todo el pueblo. Es un llamado no solamente a Moisés, sino a todo el pueblo, le hace un llamado a todo Israel, en que Dios, hermano, quiere un reino de sacerdotes, y Él bien especifica, y quiere gente santa. Quiere un reino de sacerdotes y gente santa, a lo que el pueblo, hermano, al escuchar eso, responde, y el pueblo dice, amén, amén. Dijeron a una voz, amén, vamos a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Eso lo vemos en el versículo 6, si usted está ahí, versículo 6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Verso 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y mire lo que dice el verso 8, hermano. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, todo, ¿qué? Haremos. Fíjese que a veces, hermano, es fácil hablar, ¿verdad? A veces es fácil prometer, a veces es fácil decirle, Señor, te voy a seguir sin saber el costo del discípulo, el costo de seguir al Señor Jesús. Entonces, en ese verso 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, que pues que el Señor quiere un reino de sacerdotes y gente santa. Y en el verso 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras de su pueblo. Dios toma en cuenta, hermano, todo lo que nosotros decimos. ¿Cuánto dicen amén? Todo lo que decimos. Entonces todo el pueblo, hermano, dijo, haremos. Más adelante, bueno, en el verso 9, entonces, dice ahí, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean. Mire, hermano, el Señor conoce los corazones, ¿verdad? Como que ya habían pasado, hermano, tantos milagros, hermano, y todavía le dice el Señor, para que te crean todavía. Para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Verso 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, ¿y qué, hermanos? Y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Decir, hermano, en estos textos que leímos de este capítulo 19, vemos cómo Dios quiere, hermano, que este pueblo se prepare. Fíjese bien, porque ya en los textos que leímos, hermano, Él ya descendió. Y la reacción que tuvo el pueblo fue diferente. Entonces aquí vemos, hermano, en estos textos que leímos, que el Señor le dice a Moisés cómo quiere que el pueblo se prepare, que se santifiquen, que se alisten. Sin embargo, hermano, vemos nosotros, repito, que Moisés sube al monte, el Señor le deja saber a Moisés que quiere un pueblo de sacerdotes y gente santa. El pueblo dijo, todo lo que ha dicho Jehová haremos. El Señor le dice la forma como iba a bajar en una nube. El Señor le dijo a Moisés, me van a escuchar para que te crean, santifícalos. Y es decir, el Señor le estaba diciendo todo esto a ellos para que estén listos, para que se preparen. Ahora, cuando el Señor desciende, hermano, el pueblo al ver lo que estaba ocurriendo, ¿en qué entró, hermanos? ¿Qué dice la palabra? ¿En qué entró? Entró en miedo. Pero el Señor ya les había dicho antes, prepárense, santifíquense,
voy a bajar de esta forma. Le explicó todo el Señor a Moisés. Sin embargo, cuando el Señor desciende al pueblo, o cuando el Señor desciende, perdón, el pueblo, al ver lo que estaba ocurriendo, hermano, entró en un temor, pero no en un temor reverente, sino entró en miedo. En miedo, cuando el Señor desciende, este pueblo ve que todo, hermano, el monte humeaba, había fuego, el monte se estremecía, el sonido de bocina iba de aumento en extremo, y Moisés, hermano, hablaba con Dios, y Dios respondía, dice la palabra del Señor, que con una voz bien tronante, hermano. Nosotros podemos usar la imaginación, pero aquí fue algo muy sorprendente. Mas, sin embargo, hay un momento donde Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que no traspase los límites, porque si traspasan ciertos límites iban a morir, sea bestia o sea personas. Verso 14, ¿estamos ahí? Dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, ¿están preparados para el tercer día y no toquéis mujer? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Verso 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba en aumento en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y Jehová llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señalar los límites al monte y santificarlo. Y Jehová le dijo, ve y desciende, y subirás tú, Aarón contigo, más los sacerdotes, y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Fíjate todo lo que le está diciendo el Señor. Entonces, el Señor, hermano, le da a Moisés la forma, cómo ellos se tienen que preparar, qué tienen que hacer, le dice cómo él iba a descender. Mas, sin embargo, hermano, cuando el Señor desciende, ya en el verso 18 del capítulo 20, porque está hablando con Moisés, en el verso 18 del capítulo 20, vemos que el pueblo, hermano, observaba el estruendo y tuvieron miedo, se asustaron. Mire lo que dice el verso 18, ahora del capítulo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. ¿Y qué pasó, hermanos? Se pusieron lejos. Amén. Se pusieron lejos. Ahora, ¿por qué el Señor le dice a Moisés, hermano, ordena al pueblo que no traspase los límites y que los sacerdotes se santifiquen? Porque al parecer, hermano, el pueblo o los sacerdotes, al parecer, como exponen algunos comentaristas, no se habían, hermano, santificado como debería de ser, no se habían santificado. Porque una cosa, hermano, es que tú le preguntes a un hermano, hermano, ¿cómo estás? Y que te diga el hermano, no, hermano, estoy bien, echándole ganas, buscando al Señor. Una cosa es eso, y otra cosa es si de verdad la persona se está santificando. Y eso solamente el Señor lo sabe. Solamente el Señor lo sabe. Entonces, el pueblo, hermano, al ver el estruendo, al ver el fuego, al ver el humo que subía como el humo de un horno, al ver que el monte se estremecía en gran manera, y al escuchar la voz de Dios y decirles a Moisés que el pueblo no traspase los límites y que los sacerdotes se santifiquen, la reacción, hermano, del pueblo es que tuvo miedo. Tuvo miedo el pueblo.
Estos textos que leímos de Éxodo 19 con estos textos del capítulo 20, del verso 18 en adelante, son paralelos de lo que estaba ocurriendo. Es decir, todo el pueblo, hermano, observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de bocina, el monte humeaba, y el pueblo al ver todo eso, temblaron, hermano, y la Escritura dice que se pusieron, ¿qué? Pusieron una distancia, se pusieron lejos. Es decir, los israelitas, hermanos, miren bien, habían presenciado muchas señales, muchos prodigios en los últimos meses, incluyendo las plagas dadas a Egipto, milagros extraordinarios, pero, hermano, nada se comparaba con este suceso donde Dios descendió en presencia de ellos en Sinaí y escucharon su voz. Ellos habían visto muchos milagros. Las plagas, el mar como se abre, el maná, el agua de la roca, pero no se comparaba con este suceso. No se comparaba con este suceso donde Dios, hermano, descendió en presencia de ellos en Sinaí y ellos escucharon su voz. Dice el verso 18, ¿estamos ahí? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. ¿Y qué hicieron, hermano? Se pusieron de lejos. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos, se traduce como fuego, y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando, dice. Así dice la Nueva Traducción Viviente, temblando de miedo. Temblando de miedo. Ahora entendamos esto. Repito, Moisés subió a Sinaí, subió al monte. El Señor le está dando los 10 mandamientos junto con la ley a Moisés. El pueblo está observando, escuchan la voz de Dios como de estruendo. Hay relámpagos que se traduce como fuego. El monte temblaba, y ante ese suceso, hermano, el pueblo, la reacción de ellos es que tienen miedo y se apartan. Algunos comentaristas creen que se fueron hasta sus tiendas, y desde sus tiendas ellos miraban. Es decir, este suceso, hermanos, vemos que el Señor, al mostrarse de esta manera sorprendente, el Señor quería entrar en una comunión con ellos, dándole dos cosas. Número uno, dándole su palabra, y número dos, dándole su presencia. Pero recordemos que Él les pidió antes: prepárense, santifíquense. Sin embargo, Israel, al ver todo esto que estaba pasando en el monte Sinaí, provocó que en vez de que se acercaran al Señor, se alejaron. Fíjense bien, se alejaron. Y cuando se alejaron, miren lo que dice el verso 19. Y dijeron a Moisés, ¿qué le dijeron, hermanos? Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no, ¿qué, hermanos? No hable Dios con nosotros. Fíjense lo que dicen. No hable Dios con nosotros para que no moramos. Qué petición, ¿verdad, hermanos? Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no, dice, no hable Dios con nosotros para que no moramos. Ahora, ¿por qué Israel, hermano, no quiere hablar con Dios? Israel, hermano, no quería hablar con Dios porque no se sentían listos, no se sentían preparados, ya que la presencia de Dios, hermano, resaltó la pecaminosidad de ellos y tuvieron miedo de morir. Fíjese qué tremendo, tuvieron miedo de morir. Que mire qué petición le dijeron a Moisés: pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Es decir, ellos, hermanos, se dieron cuenta, fíjense bien, ellos se dieron cuenta, nosotros tenemos un Dios poderoso. Un Dios que abre los mares, un Dios que envía maná del cielo, un Dios que saca agua de la roca. Pero aquí se dieron cuenta
los pecadores que son y el Dios santo que están sirviendo, o el Dios santo que los sacó de Egipto. Dice, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Fíjese lo que dice. Repito, ¿por qué no querían hablar con él? Porque resaltó el pecado de ellos ante la santidad de Dios. Al menos, hermano, como expone el comentario de John MacArthur sobre este suceso, diciendo, al menos Moisés es o era el modelo de ministro que Dios proveó, que Dios se proveó. Al menos Moisés era el modelo de ministro que Dios se proveó. Un ministro fiel, hermano, que les daría la palabra tal como Dios se lo entregó. Tal como Dios se lo entregó. Al menos, como dice el comentario de John MacArthur. Porque imagínense qué hubiera pasado si Moisés no hubiese sido un ministro fiel ante la petición de este pueblo. Cuando el apóstol Pablo, hermano, en 2 Corintios capítulo 4, vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿estamos ahí? Repito, ¿qué quería este pueblo? No quería hablar con Dios. Se pusieron distancia y se pusieron un poquito retirados. ¿Qué dijeron? Habla tú por nosotros. Pero al menos Moisés era un fiel ministro que les dio la palabra como se las tenía que dar. Y miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 4 versículo 5. ¿Qué dice, hermano? Dice, porque no... ¿Qué dice, hermano? Nos predicamos a nosotros mismos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, yo no voy a hablar de mis anécdotas, palabra de hombre, lo que hice en el día. Estoy diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mira, hermano, la intención de Pablo no era hablar de él. Hubo momentos en que lo hizo, pero para defender su ministerio. Dice, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Y luego mire lo que dice el verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué está citando el apóstol Pablo ahí, hermanos? Está citando Génesis capítulo 1, versos 3 y 4. Cuando el Señor dijo, dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Es decir, el único medio, hermano, de disipar las tinieblas es Dios a través de su palabra. Dice el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que él no se predicaba a sí mismo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque mi anécdota, lo que hice en el día, no va a sacar a nadie, hermano, de las tinieblas. A nadie. Verso 18. ¿Estamos ahí? Capítulo 20, verso 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Repito, es decir, por lo menos Moisés era un fiel ministro, que aunque tuvo algunos desatinos que le costaron duras consecuencias, les dio la palabra como se las tenía que dar. Y todos, hermanos, los que estamos aquí, hermanos, venimos a la casa del Señor y queremos escuchar, ¿qué, hermanos? ¿Qué palabra de Dios? Yo quiero escuchar palabra de Dios cuando alguien predique palabra de Dios. Yo no quiero escuchar anécdotas, hermano, de lo que hizo el hermano en todo el día. No, palabra de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Todos queremos oír palabra de Dios. Más sin embargo, cuando el Señor comienza a hablar, cuando el Señor comienza a confrontar, hermano, actitudes pecaminosas, formas de pensar, entendemos que no todos estamos dispuestos a recibir entonces palabra de Dios. No, es que ahí es el pastor entonces. Es que el hermano sabe algo. Verso 20, ¿estamos ahí? Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probarnos vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fíjese, la nueva traducción viviente lo dice, pero Moisés le dijo, no tengan miedo, Dios quiere poneros a prueba, si ustedes lo obedecen todo saldrá bien. Un conciliador. Es decir, Dios, hermano, no quería matarlos. Si no era solo para probarles y enseñarles a temer a Dios y a no pecar, era lo que Dios quería nada más. Ahora, ¿qué vemos en estos tres textos, hermano? Número uno, vemos que mientras unos se alejan porque tienen miedo de escuchar la voz de Dios, porque tienen miedo de escuchar algo que no quieren escuchar, y lo que hacen es cerrar sus oídos, otros se acercan. Porque a veces, hermano, uno no quiere escuchar la voz de Dios. A veces uno no quiere escuchar lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, ¿qué nos enseñan estos tres textos? Número uno, vemos que mientras uno se aleja porque tienen miedo a escuchar la voz de Dios, porque tienen miedo a escuchar lo que no quieren escuchar. Yo no quiero escuchar eso. Y cierran los oídos y se alejan. Número dos, en el caso de Moisés, en vez de alejarse, él se acerca a escuchar. Y número tres, vemos aquí, hermano, que el pueblo pide un mediador. Un mediador. Ahora, ¿por qué este pueblo, hermano, pide un mediador? Porque este pueblo se ha dado cuenta que el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que los ha sacado de Egipto, es un Dios que no puede ser burlado. Es un Dios santo. Es un Dios santo. La naturaleza de Dios es que Él es santo. Verso 21. ¿Vamos ahí? Entonces el pueblo, hermanos, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad a la cual estaba con Dios. Es decir, la reacción del pueblo es, no quieren escuchar que les hable Dios directamente y también no quieren acercarse a Él por miedo. Amén. Esa es la reacción que tuvo el pueblo. Ahora, el autor de Hebreos, hermanos, nombra este suceso. El autor de Hebreos, a diferencia del pueblo de Israel, les hace una exhortación a los hebreos que habían obedecido la fe a acercarse. Fíjese la diferencia, a acercarse. Es decir, a diferencia de aquí, el autor de Hebreos, hermanos, a diferencia del pueblo de Israel que se alejó, el autor de Hebreos, hermanos, nombra este suceso porque al parecer, después de muchos siglos, todavía ellos tenían en mente esta idea: si me acerco a Dios es peligroso. Realmente ellos tenían esa idea, hermano. No, si yo me acerco a Dios es bien peligroso. Es bien peligroso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan los sacerdotes cuando ministraban indignamente? Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, ese era el día más peligroso para el sacerdote, pero el día más feliz para el pueblo. Entonces, el autor de Hebreos, hermano, nombra este suceso y les hace una exhortación a los destinatarios a acercarse a Dios. Les hace una exhortación a entrar confiadamente al trono de la gracia. Les hace una exhortación a acercarse a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, el autor les deja saber que a diferencia de este pueblo, hermano, del Éxodo, les dice a ustedes acérquense. Ya que ahora tenemos un mediador que puede
compadecerse de nuestras debilidades, compadecerse de nuestras luchas, conoce nuestras enfermedades, conoce nuestras batallas, conoce nuestras pruebas, conoce nuestras circunstancias. Mire, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Lo tienen? Dice, porque no nos habéis acercado, dice que no, ¿verdad? Porque no nos habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, a la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más. Mire lo que dice el verso 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fíjese qué tremendo, Moisés. Ahora, rápidamente, ¿cuál es el contexto de este texto que leímos? Fíjese bien, el contexto es que los hebreos, hermanos, habían entrado en un cansancio, y la exhortación que le está dando el autor de Hebreos a ellos es: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice el verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Así dice el verso 12, ¿verdad? Ese es el contexto. Es decir, esa figura que ha venido haciendo el autor de Hebreos, la de un corredor, donde llegó el momento, hermano, donde los hebreos se habían cansado, así como en ocasiones, hermano, te pasa a ti y a mí. Porque hay momentos, hermano, donde pareces que corres en la vida cristiana, ¿verdad? Como un impala, ¿verdad, hermanos? Que vas corriendo, vas avanzando como una gacela, hermano, en las cosas del Señor. Pero hay momentos también, hermano, que de repente te paras o te cansas. No sé cuánto les pasa eso. Que hay momentos como que vas a 200 millas por hora, hablando de una manera figurada, lógicamente, ¿verdad? Vámonos a la casa del Señor, vamos a servir al Señor. Y de repente hay momentos, hermanos, como que ya no puedes más. Y lejos de ser una gacela, eres una tortuguita que va apenas caminando. Apenas. Llegaste con trabajos al culto, pero llegaste. Dice el verso 12, para entender el contexto, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Verso 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjese lo que dice. Miren bien, la palabra senda que usa el autor aquí tiene que ver con un surco, o tiene que ver con dejar huella, o tiene que ver con dejar una marca. ¿Para qué? Para que el cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Es decir, el autor expone que cuando habla de un cojo, habla de los débiles que te están mirando. De los débiles que te están mirando. Verso 18, saltemos al verso 18, porque no nos habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Espantado y temblando. ¿Qué estaba pasando, hermano, aquí con estos hebreos? Estaban cansados. No se querían acercar. Estaban débiles, estaban con las manos caídas, no estaban haciendo sendas derechas. Y el autor les recuerda, hermano, que no se han acercado al monte que ardía en fuego, el monte donde los israelitas se alejaron.
El autor de Hebreos les recuerda la reseña de Éxodo, capítulo 20, versículo 18, cuando el Señor descendió y el pueblo, al ver la santidad de Dios, salió a relucir la pecaminosidad de ellas. Y ellos dijeron, no podemos. Mas, sin embargo, a diferencia de ese pueblo que se alejó, a diferencia de ese pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios, les dice, ustedes ahora no están en Sinaí, donde hay fuego, que es juicio. No están en Sinaí donde hay espanto, sino que ahora a través de este mediador que es Cristo, nos habemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, en la compañía de muchos ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez justo de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A diferencia del pueblo de Israel. Dice, si nos habéis acercado al monte de Sión, alabanza, no tiene que haber temor, a la ciudad del Dios vivo y Jerusalén celestial, la promesa que el Señor les da, a la compañía de muchos millares de ángeles, adorando junto con millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, ¿qué reacción tuvo el pueblo, hermanos? Tuvieron miedo, no quisieron acercarse a Dios, no quisieron escuchar la voz de Dios. Regresamos a Éxodo, hermanos. Capítulo 20, verso 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es decir, Dios, hermanos, no quería matarlos, sino que querían entrar en un temor reverente porque Él es santo. Verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó en la oscuridad en la cual estaba Dios. Si el pueblo no quiso escuchar, quisieron un mediador. Y como quisieron un mediador, hermano, el Señor ya no les habló. Ya no les habló de esta forma, sino ahora nada más les habló a través de Moisés, nada más. Es la única vez que nosotros vemos que el Señor les habla aquí de esta forma. De esta forma, con su voz tronante, porque ya después nada más les habló nada más a través de Moisés. Les habló a través de Moisés. Y sí, el Señor quería hablarles a ellos también, pero como ellos no quisieron ahora, solamente les iba a hablar a través de Moisés, verso 22. Y Jehová dijo a Moisés, les va a hablar a través de ellos ahora. Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. ¿Qué son estos últimos versículos, hermanos, que le está diciendo el Señor a Moisés? Es como un resumen de toda la ley aquí, como un resumen de todo lo que le va a venir diciendo más adelante, de todos los sacrificios, cómo los quiere, cómo quiere el altar, cómo quiere los sacerdotes, cómo quiere la vestimenta de los sacerdotes. Todo es como un resumen de todo lo que le va a venir diciendo en los siguientes capítulos. Hermano, ¿qué nos enseña esta narración? Que Dios es santo.
Que ahora por medio de Cristo nos acerquemos, que Él nos quiera hablar, nos hace una invitación. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.